Llegó Filmus. Tiene que haber un cabeza de lista para que traiga medialunas en este programa, digo. Pero la trajo el cabeza de lista. Por eso. Que la Van a decir que es demagogia electoral. Yo tengo que traer todos los sábados, me fundo. Asumió. Ahora largamos. Asumió Sánchez Cini en educación, ¿no? Exactamente, sí. Acá asumió... Bueno, tenemos dos nuevos ministros, en realidad. Uno en Nación y otro en provincia. Al día siguiente de haber asumido Sánchez Cini, desplazó a uno de sus colaboradores, Gerardo Marchesini. Gerardo Marchesini fue ex director de Educación Técnico Profesional, y el hombre no se fue callado. Dijo que más de 2.300.000 pesos que tenían que llegar a los alumnos de las escuelas técnicas se fueron para otro lado. Hubo su ejecución presupuestaria. Esto no es una novedad, acá lo tenemos a Filmus, ¿no? No es una novedad. También nos preguntamos, o me pregunto por qué no lo dijo antes, porque en realidad esto no es nuevo. Y Sánchez Cini, lo dijimos el sábado pasado en Marca de Radio, pisa fuerte con los negocios privados, con empresas de software y demás cuestiones que entran a la educación como un mercado. Mira, hablando de eso, Filmus acaba de regalarme un libro que acaba de salir del horno, que en verdad compiló, y que es Educar para el Mercado, Escuela, Universidad y Ciencia en tiempos de neoliberalismo, con notas, apuntes, trabajos de Diego Hurtado, a quien hoy citábamos por su artículo de ayer en páginas sobre el ARSAT 3, Alberto Kornblitz, nada menos, Sandra Carli, Graciela Morgade, Víctor Santamaría, Ernesto Villanueva y Marta Novik. Hay un proyecto específico de Educar para el Mercado y tiene un sentido nacional, o hay un laboratorio que es básicamente la ciudad de Buenos Aires, Daniel? No, justamente lo que decía referencia recién la colega cuando hablaba lo de Sánchez Cini, plantea cuál es el modelo. Vos fíjate, voy a corregir la cifra, es 2.300 millones, no es 2.300.000. 2.300 millones el año pasado. El Ministerio de Educación de la Nación, a través del INET, tenía la posibilidad de ejecutar y no lo hizo. ¿Por qué? Porque la Ley de Educación Técnica le da el 0,2%. El 0,2% del presupuesto nacional tiene que ir a educación técnica. El presidente del INET, que era justamente Sánchez Cini, no ejecutó esa plata. Ejecutó solamente el 83%. Y la devolvió. ¿Cómo es la política de ajuste? Porque acordémonos que en la década del 90 no hubo escuelas técnicas, se prohibieron las escuelas técnicas en la Ley Federal de Educación. Entonces, educar para el mercado es no formar técnicos, igual no vamos a tener industria. Digamos, tú decís, ¿cuál es el modelo? El modelo es, y fue denunciado a principios de este año, que justamente Sánchez Cini hizo un proyecto que se llama Agencia Nacional de Talentos, para que, como no pueden dejar de poner esa plata en el INET, pasársela a las empresas privadas para que ellas hagan la capacitación de sus trabajadores. Entonces, terciarizar la formación para el trabajo, y esto realmente es gravísimo, porque un país que no tiene técnicos, que no tiene ingenieros, es un país que no pretende ser industrial. Justo hoy subimos al Facebook la frase de Alejandro Estrada, que era el secretario de Comercio de Martínez de Hoz, cuando dijo es el mercado el que debe decidir si el país debe fabricar acero o caramelos. 40 años después hay una versión que dice eso, hay otra que yo recuerdo esa frase. Después fue traducida como que dijo da lo mismo fabricar acero o caramelos, que de todas maneras no altera la sustancia. 40 años después, porque creo que la frase de Estrada es de 1977, la producción de cerveza artesanal, pilotear drones o liquidar el ARSAT 3 refuerza el principismo de Alfredo Martínez de Hoz. Sí, bueno, lo venimos hablando. Sí, pero igual no debe dejar de señalarse, porque la línea de continuidad histórica, y en tanto la memoria es cada vez más corta, si no, no entendés cómo gana Macri. Estos días en las redes circulaba un extracto de La Plata Dulce. ¿De la película? De la película, que no sé si lo vieron, pero si no lo vieron se los recomiendo, porque, como ayer dije en una charla,
salvo que Lupi está más fresco, digamos, ahora tiene más arrugas, si lo pusiéramos hoy al aire, es hoy. Los diálogos, si queremos un país libre, tenemos que hacer que todo sea libre. Lo que no está hoy todavía, lo que falta es la puteada más famosa de la historia del cine argentino, que es la puteada de Arteche. Sí. Cuando se le va toda la mierda, claro. Esa es la parte que falta de la película que estamos viendo. La puteada de Arteche. Sí. No, pero cuando vos ves, esta semana en el diario El País y en el noticiero de la BBC, plantearon Argentina como el paraíso de las inversiones especulativas internacionales. Tengo la nota acá. Exactamente, dice, 4 de cada 5 dólares que llegan al país vienen por especulación financiera. Y la BBC alerta de que todo el mundo viene a la Argentina solo a los efectos de poder llevarse los dólares que nosotros a su vez nos endeudamos por 100 años. Es decir, que estamos endeudándonos por 100 años para que se lleven los dólares ellos. Hay algo en particular que quiero citar sobre los diarios principales hoy. Clarín titula: con la jugada política de Debido ante el juicio por 11, pide un jurado popular. El centro de la portada, centro a pie, es que el contador de Cristina pidió hablar y fue a una cárcel común, y trae una de las imágenes más, insisto, lo decíamos hace unos minutos, más impactantes para mí de los últimos tiempos, que es el traslado de un contador como si se tratase de un narco. El Parlamento de Venezuela nombró a una corte paralela y Maduro amenaza. Kirchner, la convocatoria de Maduro debe cancelarse. Vuelve de Italia para seguir en Boca, remite a Centurión. Y en el caso de La Nación, tenés... Después me lo tenés que devolver. Sí, no, más o menos lo tengo memorizado visualmente. Tenés operativos judiciales por demandas de la FIP en los gremios. Se menciona a gastronómicos, a camioneros y a estacioneros de servicios. Y el resto tiene que ver también con algunas de las cosas que hemos mencionado de la portada de Clarín y otras. En ninguno de los dos diarios principales hoy en Argentina está la economía. Sí, pero para. No estoy de acuerdo. ¿En la portada? En la portada no. Pero bueno, ¿qué estoy diciendo? En la portada no está la economía. En los diarios dijiste, pero no importa. Yo quiero... Vos estás insinuando que, por ejemplo, el aumento de las prepagas que nos golpea a todos debiera ser una noticia, por ejemplo, ¿no? Sí, pero yo quiero rescatar justamente de los dos principales diarios la nota de ayer de Marcelo Bonelli en Clarín, donde dice que Durán Barba dice los focus group dicen que la economía no suma, no hay que hablar de economía, obviamente. Y entonces aclara Bonelli: ese método ya fue usado desde la cima del poder y fracasó en forma descarnada. Nunca llegaron la prometida lluvia de dólares, el segundo semestre, los brotes verdes y la reactivación. Dice esto Marcelo Bonelli ayer. Clarín hoy, nota que firma Marcelo Cantón, titulada Los defraudados, clave para las elecciones. Y una de las cosas que dice, ese segmento medio bajo, es hoy el más crítico entre los que apoyaron a Macri, señala Mariel Fornori de Management Fit. Son sectores, presta atención, que creían que podían comprar un celular, un televisor o incluso viajar al exterior. En muchos casos llegaron a hacerlo, pero ahora no pueden. El tema se marca más aún entre los jóvenes, que son la mitad de los desocupados. Es esa clase media baja, con aspiración a ser clase media, que hoy se siente defraudada. Estoy leyendo, ¿vos sabés qué? Estar citando a lo que González Fraga dijo cuando dijo que es lo que se creían esto que podían hacer. Y otra nota muy interesante que se las recomiendo, porque si bien está referida a la provincia, es de carácter nacional, que se titula Pronóstico reservado en la provincia. ¿Sabe lo que dice? El índice de estado de la opinión pública de julio, que acaba de concluir la consultora, es elocuente.
El nivel de aprobación de la gestión de Macri cayó 5 puntos. El rechazo a la gestión creció 6 puntos. Y la imagen positiva del gobierno se redujo 5 puntos. El gobierno arranca erosionado, dice Juan Germano de Isonomía. Y Mario Fornelli dice otra cosa. Cristina Kirchner creció algo después de su lanzamiento y no hay ninguna otra fuerza creciendo en esa magnitud. Si... Clarín y La Nación de ayer y de hoy. Sí, si atendemos eso, pasa que si atendemos esos signos de preocupación expresados en la llamada prensa hegemónica a la que alude Carlos, daría la sensación de que no hay otra alternativa que la derrota del oficialismo en agosto y octubre. Y esto no necesariamente va a ser así. Exactamente. ¿Qué es lo que pervive? Porque el oficialismo seguramente va a sacar una minoría. Digo, no está en discusión que va a sacar una minoría del 30, uno puede decir un poco más. El tema es cómo se vislumbra de que la oposición puede concentrar los votos para mostrar que esa minoría no alcanza para una victoria. Porque ¿qué hizo el oficialismo sabiendo que va a pasar esto? Y lo podemos decir claramente en la ciudad de Buenos Aires. Envió un oficialista a que juegue como opositor. Si lo que ha hecho el oficialismo es tratar de colocar a alguien que viene siendo oficialista, embajador en Estados Unidos, y que dice que en la provincia votaría al candidato de la cerveza artesanal, lo plantea de una perspectiva de que venga a disputar el voto con los opositores. Entonces, está claro que hay una mayoría en la ciudad de Buenos Aires, el 70% dice que está afectado a partir del 10 de diciembre del 2015 en su bolsillo personal. Ahora, ¿lograremos nosotros, y este es el desafío, y por eso hicimos paso en la ciudad de Buenos Aires, y por eso me parece que Cristina hizo todo lo posible para concentrar el voto en la provincia de Buenos Aires, ¿lograremos que haya una fuerza que tenga más que el oficialismo? ¿O aparentemente la oposición se va a presentar fragmentada y un 30% le va a permitir que los titulares de los diarios al otro día digan, a pesar de que menos de 1 de cada 3 apoya al gobierno nacional, triunfó? Me parece que el kit de la cuestión en este momento ya no está en que ellos no tienen la mayoría, no la tienen. La mayoría es esta que Carlos refería recién en la lectura de los diarios. Es la que está sintiendo el golpe en el bolsillo, no llega a fin de mes, está angustiado y está desesperado por la situación económica. Ahora, ¿seremos capaces nosotros, porque esto ya depende de los dirigentes, de concitar la unificación del voto opositor y canalizarla como una advertencia a Macri de que tiene que cambiar las políticas? Porque ese es el objetivo de una elección de medio término. Ese es el gran desafío. Vos hablabas de Lustó recién. Ayer hubo una declaración de Lustó que yo creo que llama particularmente la atención. Él dijo, creo que fue en Declaraciones América 24, ayer a la mañana. Él dijo, si Cristina puede ganar, es que algo estamos haciendo mal. Ese uso de la primera del plural me parece uno de los datos más significativos de lo que va de la campaña. Sí, se parece a la de Macri en la Bolsa de Comercio cuando dijo, ahora vamos a tener que dejar de escondernos, cuando anunciaron el blanqueo de capitales, otro fallido. Pero yo quiero seguir en la línea de lo que recién decía Daniel, porque creo que es toda una definición el tema Lustó. Y además nosotros somos candidatos en esta ciudad y tenemos que hablar concretamente de lo que pasa en esta ciudad. Lustó, como recién decía Daniel, embajador de este gobierno, ante el principal objetivo de política internacional que tiene el gobierno de Macri, que es la alianza con Estados Unidos. Yo tengo acá algunas frases de Lustó, embajador, respecto de la economía nacional, porque quiero hacer una reflexión antes. Lustó está dedicándose a hacer campaña contra el jefe de gobierno, porque no quiere, desde luego, hablar de los temas nacionales. Entonces es un opositor local, pero se presenta a candidato a diputado nacional, donde va a tener que discutir los temas nacionales, porque en el Parlamento no se discute del Metrobús, ni del estado de las plazas, ni siquiera de los problemas de pobreza o indigencia de la ciudad. Es un tema de la legislatura porteña. Hay un fraude. Él discutiendo los problemas de la ciudad, porque no quiere hablar de los problemas nacionales, porque con los problemas nacionales está de acuerdo con las políticas del macrismo,
pero necesita ser opositor, pseudo-opositor, oficialista, si lo quiero decir de otra manera, para poder actuar. Mira, en esa conversación, él dice, hemos cambiado drásticamente la dirección y estamos navegando hacia adelante. Hemos cumplido con algunas promesas, la normalización del tipo de cambio, que implicó una devaluación y las devaluaciones tienen costos. Bajar las barreras comerciales, es decir, abrir las importaciones. Volver a permitir la remisión de utilidades a las empresas. Aumentar las tarifas para frenar la bola de nieve de subsidios. Negociar con los holdouts. Es decir, y una última, y paro. Por otro lado, el presidente ha logrado incluir en su gobierno a ministros muy capaces, con currículums asombrosos. ¿Eso es a los 120 días de haber asumido Macri, cuando él como embajador, en una mesa redonda con el embajador Mamet, embajador de Estados Unidos en Argentina, hacen un balance de las relaciones y él habla de las ventajas que tiene la Argentina con el cambio de gobierno. Cuando vos, Daniel, te referís a seremos capaces los dirigentes, la frase la tomo respecto de cómo convencer en torno de estadio y prospectiva de la situación económica, o también incluye cómo poder diferenciarse, en el caso de Unidad Ciudadana, de personalidades o personajes como Lustó, que pueden implicar una visión antimacrista en algunos sectores, ¿entiende? Sí, yo creo que tenemos, Eduardo, un desafío comunicacional, los dirigentes en inferioridad de condiciones respecto de lo que los monopolios mediáticos nos marcan. ¿Y cuál es el desafío comunicacional? El desafío es poder plantear en el centro qué es lo que estamos discutiendo en este momento. Cuando vos lees la tapa de los diarios, está claro que hay una discusión. Nosotros queremos discutir el 2017. ¿Sí? Toda discusión que nos lleve al 2015 y toda discusión que nos lleve al 2019, a nosotros no nos interesa. Es decir, ¿qué va a pasar en el 2019? ¿Qué va a pasar qué pasó en el 2015? Ya se dirimió en el 2015. Entonces, ahora, si nosotros logramos entrar en el discurso, en el debate y ante la ciudadanía, ¿qué es lo que pasó estos 2 años? Lo que estamos haciendo es evaluando qué pasó estos 2 años. Cuando nosotros decimos es una advertencia al gobierno nacional, es plantearle, y de ninguna manera que tome el programa de la oposición al gobierno nacional. Lo que estamos diciendo es que hizo promesas, con esas promesas consiguió votos, y esas promesas, que son las que leí antes Carlos, son las que están siendo defraudadas. Entonces, primero hay una batalla comunicacional en este sentido, discutir el 2017 y qué es lo que pasó durante estos años. Sobre la batalla comunicacional y cómo se convence, seguimos en un rato. Estamos con Filmus Heller. La diferencia está los sábados, de 10 a 13. Marca la radio. Lo de la batalla comunicacional que planteas, Daniel, es una deuda pendiente en lo que denominaríamos el progresismo, después de que el macrismo demostró llevar algunos cuerpos de ventaja sobre el tema. Sí, tenemos nosotros varias asignaturas pendientes. Una de ellas es justamente el tema comunicacional, y más grave aún cuando lo tenés que hacer desde la oposición y frente a la concentración mediática que existe. Ahora, ahí realmente hay una diferencia que nosotros tenemos que marcar. Tiene que ver, por ejemplo, en las opciones que damos. Cuando vos mirás los sábados a la mañana, cómo se distribuye el dial, se distribuye mitad y mitad. Sí. Así que si hay opciones, ¿sí?, hay una mitad que elige escuchar lo que verdaderamente pasa y no aquellos que tapan lo que está ocurriendo. A mí me llama mucho la atención de que se distribuya de esa manera en un momento que es uno de los que más se escucha la radio, ¿no? Si uno suma las emisoras que están transmitiendo programas críticos de la realidad, suman la mitad o más de la mitad. Más también, sí, más de la mitad también. En principio, sinceramente porque estás vos, y eso mueve la aguja notablemente. Pero me parece que es una enseñanza de que nosotros debemos buscar medios alternativos. Y es una enseñanza, incluso lo que estamos discutiendo mucho con nuestra gente, del tema de las redes. Cuando uno analiza desde Obama en adelante el impacto de las redes en la comunicación, por lo menos en las campañas presidenciales, yo leí el otro día una muy buena definición
que decía, tenemos que cambiar sedes por redes, ¿no? Sedes por redes. Actos esos que hacemos nosotros y que nos juntamos todos y nos vamos muy contentos, pero que no convencemos a nadie más, porque estamos solos nosotros. Y otra que decía, tenemos que transformar militantes en activistas, ¿no? Y hacían el juego incluso con la palabra. Porque un militante más bien es alguien que espera una instrucción para actuar, y el activista es alguien que produce también contenidos y permanentemente, de acuerdo a la realidad y lo que, por supuesto, en una dirección, va transformando esa militancia en una cuestión activa que incorpora nuevas personas que emiten mensajes y empieza a ser todo mucho más horizontal. Yo creo que en esta elección quizás es un punto de inflexión donde las fuerzas más transformadoras, más progresistas, que queremos en realidad no hacer una cuestión partidaria, porque nos llamamos Unidad Ciudadana, no por un capricho, sino porque nuestra diferencia hoy es entre gobierno y ciudadanos. Son todos los ciudadanos los que están golpeados por este gobierno. Filmus y Heller, seguimos después de las noticias. ¿Cuál es el terreno de disputa a propósito de lo que decía Daniel sobre la batalla comunicacional que piensan que se va a dar y a cuál se debería atender? Porque si pensamos en economía, recomendación de ayer de Durán Barba, esto es público, no hablen de economía. 2, no hablen de promesas. 3, como comentábamos hace un rato, el punto de la corrupción como eje de campaña parecería, la corrupción K, parecería que no les está dando resultados. Por lo tanto, ¿con qué hacen campaña? Podría preguntarse uno. ¿Quién? ¿Ellos o nosotros? No, ellos. No sé, eso hay que preguntárselo a ellos. Porque... Pero si, no, pero digo, si ellos, pero hay que plantearse la hipótesis de conflicto de qué van a hablar para saber cómo contestás. ¿O son cuerdas separadas? No. A ver, yo creo que, como en el boxeo, generalmente la pelea la gana el que logra elegir la distancia. Y entonces la pelea sobre qué se discute es una clave. Cuando Daniel dice discutamos el 2017, está diciendo que, muchachos, históricamente las elecciones de medio término son el mecanismo que el sistema democrático electoral ha previsto para que la ciudadanía diga si está conforme o no con el rumbo que el gobierno ha impuesto. Cuando no está conforme, a los 2 años siguientes lo cambia, vota otro. Pero esta elección de medio término es una falacia ponerla a discutir qué pasó en el 2015, 2014. Yo no le tengo miedo, y creo que Nathaniel ni ninguno de nosotros a asumir ninguna discusión de lo que había en el 2015. Pero es una maniobra distractiva para no discutir lo que tienen que discutir. ¿Sabes por qué? Por lo que vos dijiste. Muchachos, no hablen de economía porque la gente está cabrera, porque nosotros le hablamos de brotes verdes y lo único verde que hay son los dólares que entran a la bicicleta. Entonces no lo podés seguir entusiasmando con brotes verdes. Muchachos, no hablen de economía porque se disparó el dólar, y en la Argentina cuando el dólar se dispara suben los precios, y entonces la famosa lucha contra la inflación va a tener otro bache en los próximos días, en pleno proceso preelectoral, y el gobierno va a responder con otra suba de tasa de interés para contrarrestarlo, porque no tiene otra herramienta, y eso va a repercutir en el costo financiero, y eso va a afectar el consumo, y etcétera, etcétera. Entonces, obviemos esta discusión, tratemos de no hablar de esto, y tratemos de hablar de otras cosas. Bueno, eso es lo que quiere el gobierno. Si esa es la distancia que va a imponer el boxeador, cambiemos. Sí. ¿De qué manera se acorta la distancia por parte del boxeador Unidad Ciudadana? Yo quería hacer referencia a otra nota de hoy, ya que estamos con los diarios mayoritarios. Esteban Bullrich dice hoy, el titular del artículo es: vemos el reclamo de los que no pueden llegar a fin de mes. Claro. El asunto es qué hacen, nada más de verlo, habría que preguntarle. Claro, cuando uno entra, porque ya hay que decir que una parte de esta batalla comunicacional la venimos ganando, y empieza a aparecer el tema económico como central, porque ¿cuándo empieza a aparecer? Cuando también los periodistas le empiezan a preguntar y balbucean en la respuesta. Entonces yo he escuchado 2 respuestas buenísimas esta semana, que realmente van para el Guinness.
nuestra vicepresidenta, cuando le preguntan por qué baja el consumo de leche, no sé si la escuchaste, ella respondió porque ahora la gente ahorra para comprar departamentos. Lo mismo que dijo González Fraga. Lo escuchó de González Fraga y lo repitió, como puede repetir nuestra vicepresidenta. González Fraga no habla de la leche porque tiene el problema del dulce de leche que lo persigue y entonces evita el tema. Pero Burrich, el primer candidato en la provincia, cuando le preguntaron qué hacemos con los desocupados, tuvo una excelente idea, que es decirle, hagan cerveza artesanal. Sí. Yo sé que no tienen ninguna respuesta a los temas económicos, porque es angustia. Yo voy a contar lo que me pasó ayer en una cooperativa en el barrio de Barracas. Aprendí una palabra nueva, porque los trabajadores me contaban, nos autosuspendemos. Como es más caro ahora ya la electricidad que el alquiler, como lo fundamental es no tener tantas horas la fábrica, vamos turnándonos los que trabajamos, porque no tenemos trabajo, hace microteclados, hace un trabajo muy sofisticado. Microteclados, por ejemplo, para la SUBE, no teclados de computadora, sino esos que son como de plástico que uno aprieta para prender la luz. Bueno, una cuestión realmente dramática. Entran por Uruguay microteclados a la mitad del precio de lo que fabrican ellos, y me contaban con lágrimas en los ojos, de que esos vienen de China, entran por Uruguay y le sacan el trabajo a ellos. Hay menos demanda interna y al mismo tiempo está siendo reemplazada la fabricación interna, de algo que podemos hacer nosotros por importaciones. Si vos lees Clarín esta semana, aumentó el consumo de carne de cerdo. Uno se pondría contento porque aumentó el consumo de carne de cerdo, pero resulta que cuando lees el artículo abajo, es que bajó el consumo de carne vacuna porque es más cara, y la de cordero y la de pollo, porque son más caras. Pero lees más y dice, al mismo tiempo que aumentó el consumo de carne de cerdo, se duplicó la importación de carne de cerdo. El 87% más de carne de cerdo tenemos ahora. ¿Y de dónde se duplicó? Porque si, otra nota más, si se hubiera duplicado de Brasil, decís, bueno, por lo menos apostamos al Mercosur. De Dinamarca están trayendo carne de cerdo. Yo sé que es una cuestión increíble. Esta semana mismo leímos la noticia de que aumenta la importación de vestimenta y baja la importación de helado. Ni la tela estamos haciendo acá. Entonces ese modelo que ya nos destruyó en la época de la dictadura, nos destruyó en los 90, es el que está implementando este gobierno, y como salida le ofrece al pueblo hacer cerveza artesanal o no, o ahorrar en leche para comprar departamentos. Y además después... Por eso cuando nosotros metemos este tema en el centro de la agenda y lo transmitimos con el dolor y con la angustia que sufren los argentinos, estamos yendo al eje central, que después hay que debatir, por esto decía, concentrar ese voto, que claramente va a ser mayoritariamente en contra del gobierno, concentrarlo en una fuerza que le pueda ganar para mostrar mediáticamente también, no solo en la realidad, que este gobierno tiene que cambiar el rumbo en los 2 años que quedan. Están Filmus, está Heller, está Heller. Seguimos después de todavía algunos decimos corte. Hasta las 13. Una diferencia. Marca de radio. ¿Cuál es el mejor perfil que se les ocurre puede tener como eje la campaña de Unidad Ciudadana? Centralmente la resistencia y frenar, porque lo que está en discusión es el 2017, como dijo Daniel, o aspectos propositivos de cara a leyes, medidas, gestos, acciones y demás. Primero, volvemos a repetir esta cuestión de la elección de medio término y de nuestro rol de oposición. Es decir, yo te podría hacer una larga lista de proyectos de ley que tengo presentado y para presentar sobre temas trascendentes, pero eso requiere tener una mayoría parlamentaria para poderlos impulsar. En este momento lo que nosotros estamos diciendo, hay que construir una mayoría ciudadana que se exprese en votos y en crecimiento legislativo para decirle, pará la mano, así no es, rectificar el rumbo, porque lo que estás haciendo nos lleva por mal camino. Y en eso están los 15 puntos de la propuesta que planteó Cristina, que básicamente parten de las 4 emergencias, ¿no es cierto? La emergencia sanitaria, alimentaria, ¿cuáles eran las otras? Económica y educativa, como ejes centrales de lo que hay que hacer. Es decir,
hay una situación de emergencia. Crece el desempleo, se deteriora la calidad de vida, hay problemas en el sistema educativo, hay problemas con los medicamentos, que planteó también la emergencia farmacológica. La emergencia farmacológica, exactamente, hay problemas con los medicamentos, se destruyen los sistemas de atención de la seguridad social, el PAMI se debilita, hay millones de cosas que hay que decirle, muchachos, paren, recojan el barrilete y empiecen a funcionar para otro lado, porque no es una discusión académica. La ciudadanía la está pasando mal. Crece la cantidad de gente en situación de calle en la ciudad más rica de la Argentina. Crece la cantidad de mortalidad infantil en la ciudad más rica de la Argentina. Crece la brecha entre los que viven en el norte y en el sur de la ciudad en todos los indicadores, de deserción escolar, de lo que quieras. Entonces, tenemos emergencias por todos lados, que algunas todavía no se notan en toda su magnitud. O sea, hay medidas que el efecto es acumulativo y todavía no se sienten en todo su peso, porque pese a lo que este gobierno diga, recibió una situación holgada, con niveles salariales altos, con alto nivel de ocupación, con bajo nivel de endeudamiento, etcétera, etcétera. A propósito de eso que dice Carlos, de la buena herencia recibida que les permite que... ¿cuáles son las fortalezas del oficialismo de Cambiemos hacia octubre? Porque eso también tiene que ver con cómo das la batalla comunicacional, por dónde poder entrarles, por dónde no. Yo creo que el eje central es que si es derrotado el oficialismo en octubre, hay un corrimiento en la Cámara. Claro. De los propios diputados y senadores que hay ahora, y que por el triunfo del macrismo miraron con simpatía, y algunos dieron la espalda a los votos por los cuales fueron votados, al mandato por el cual fueron votados, si hoy triunfa la fuerza de unidad ciudadana y el panorama para el 19 empieza a ser distinto, yo me imagino que no solo vamos a colocar en esta elección diputados y senadores que respondan efectivamente a una mirada alternativa, diferente a la del gobierno nacional, sino que va a haber un corrimiento en la Cámara y no van a poder hacer las cosas que están haciendo. Porque lo primero que pediría yo cuando asumamos como diputados es que el presupuesto se vuelva a discutir y se discuta, porque en el presupuesto donde vos tenés todas las claves para el próximo año. En el presupuesto, por ejemplo, autorizás el endeudamiento. Así es. Entonces, ese tipo de cosas hay que cambiar. Yo sé, dos leyes que está violando ahora el gobierno. Está violando la ley de paritaria docente. Por primera vez en la historia la ciudad de Buenos Aires llega a las vacaciones de invierno y no resolvió el conflicto docente. Y en la provincia lo resolvió después de perder 11 días de clases, aceptando lo que los docentes prometían. Y manda un proyecto al gobierno nacional que dice que cada provincia va a pagar el salario docente de acuerdo a sus posibilidades. Con lo cual hay educación de primera y de segunda, hay docentes de primera y de segunda, y por supuesto muchos van a perder el derecho a la educación. Y el otro tema, que vos lo señalaste hoy más temprano, es el tema, por ejemplo, de la violación de la ley de la soberanía satelital, del desarrollo satelital de Argentina. Se está violando una ley con un decreto, como ha hecho este gobierno. Entonces, la posibilidad de cambiar la correlación de fuerzas en el Congreso Nacional no es menor. No es menor, insisto. La vamos a cambiar, por un lado, porque vamos a tener mucho más diputados y senadores coherentes con las miradas alternativas al gobierno nacional. Pero también, todo el mundo va a empezar a mirar el 2019. Por eso va a ver que es un gobierno que ya no tiene iniciativa para seguir atentando contra el bolsillo de los ciudadanos, y va, sin lugar a dudas, una buena parte de los que ahora vienen acompañando y favorecieron, porque por eso no los llamamos oposición, porque favorecieron con su voto pagar los fondos buitre, favorecieron con su voto la corte del 2x1, etcétera, etcétera. El blanqueo, etcétera, todo es una lista interminable. Blanqueo en el cual es increíble, porque el gobierno, para decirlo finamente, miró para otro lado de esa ley, porque a la semana le puso un decreto que permite que los familiares del gobierno blanqueen. Te cuento una anécdota, porque yo estuve en el recinto, Daniel. Ese punto fue expresamente excluido, habló Solá, y fue el punto que pidió que se saque para condicionar el voto de los renovadores. Se sacó el punto, se aprobó la ley y lo metieron la semana por decreto. Los reyes de la calidad institucional. Phil Mugeler, marca de radio 12-10 clavadas. Los sábados, la red, la marca.
la diferencia. Hay una visión excesivamente porteñocéntrica, si cabe el oxímoron, de lo que tiene que pasar en las PASO, de lo que va a pasar en las PASO y en octubre. En todo caso, no solo porteñocéntrica, sino con una concentración demasiado particular en la provincia de Buenos Aires y en el conurbano, como si el resto de los distritos no existiera. ¿O es que verdaderamente el eje de la elección pasa por cómo le vaya a Cristina? No. A ver, primero yo creo que no es así. Nosotros empezamos diciendo que la problemática es nacional. Incluso criticamos, cuando yo hice la referencia a lo de Lustó, que se pasa hablando de los problemas de la ciudad y después va a tener que ir a la Cámara a discutir los problemas de la nación. Es decir, acá hay un problema de políticas públicas de nivel nacional. Se da la particularidad de que Daniel y yo somos candidatos a diputados por esta ciudad. También se da la particularidad que la resonancia de la provincia y la ciudad de Buenos Aires, por la cuestión mediática y demás, termina muchas veces marcando el resultado electoral o cómo se lee. Pero quédate tranquilo, cómo funciona la corporación mediática, se la van a arreglar, cualquiera sea el resultado de la provincia de Buenos Aires, para demostrar que el resultado fue al revés. Porque como las siglas son distintas, van a sumar lo que se le dé la gana, y ya he visto algunos ensayos de, por ejemplo, el jefe de gabinete, que dice que, en definitiva, medido a nivel nacional, la Unidad Ciudadana no va a sacar ni el 20% de los votos, porque hace una trampa, porque eso es una trampa, porque no existe esa fórmula en todas las provincias, y entonces la diluye en ese electorado nacional. Menos aún, dijo Cristina no va a sumar más que el 12 o el 13% nacional. ¿Sí? Sí. Bueno, lo mismo, pero te quiero decir, todo eso es como se va seguramente a presentar, pero los problemas efectivamente son nacionales. ¿Y la visión respecto de eso? No, dos cuestiones. Uno, me parece que es muy limitante la mirada que tiene el gobierno respecto incluso de estas elecciones, desde la perspectiva que prefirió en la provincia de Buenos Aires poner un candidato que no suma ningún voto particular a los efectos de no tener a alguien presidenciable si por esas casualidades llegaba a triunfar en la provincia y competir con el presidente. Porque cuando vos escuchás al candidato que tiene la provincia de Buenos Aires que no puede agregar nada, ¿no? Digo, podía haber sido Carrió, podía haber sido Manes, no sé, hubo varios pero ¿qué hubiera pasado si hubiera ganado? Así que yo creo que casi hasta el tema de la derrota en la provincia de Buenos Aires lo tienen casi como asumido, y me parece que eso nos va a dar una fortaleza enorme para tener la posibilidad de parar las políticas públicas. ¿Y coincidís con Carlos en que aún en el caso de una derrota en la provincia de Buenos Aires se las van a arreglar? ¿Podrán arreglárselas para mostrar una victoria en el país? Sí, por eso yo empecé señalando... ¿Y eso sería creíble? Bueno, como siempre, en un sector importante de la población, los medios dominantes generan condiciones de sentido común y de opinión pública que replican eso que está planteado. Porque es interesante esto. A ver, gana Cristina en la provincia. El título del otro día es ganó Cambiemos. Déjame que yo te lo cuente. Como Cambiemos pone muy pocos diputados y senadores en juego, es muy probable que perdiendo aumente la cantidad de diputados y senadores que va a tener. Y yo te podría, con un poco de maldad, presentar un resultado que diga el oficialismo ganó posiciones en el Parlamento, por ejemplo. Entonces el tema de la instalación... Tengo mis serias dudas de que una instalación pero de es que ese creo tipo... que por eso hay que advertirlo. Yo creo que estas cosas hay que hablarlas. Probablemente esa es la batalla comunicacional. Claro, si la hablamos suficientemente, después no la pueden usar porque sean demasiado evidentes. Y vos ibas a hacer alusión a un segundo factor. Sí, a mí me parece que principalmente lo que nosotros tenemos que medir es con qué apoyo llega la fuerza oficial y con qué apoyo llega la principal oposición. Me parece que ese eje es el eje central, porque te insisto, con un 30% de los votos o menos que puede tener el oficialismo, van a tratar de vender el tema del triunfo. Me parece que el impacto por eso de la provincia de Buenos Aires va a ser un impacto grande. Me parece que esta situación de angustia, de drama, que no tiene respuesta. Yo quiero dar otro ejemplo porque tiene que ver con el libro que te acabo de
de entregar. Lilita, claro, Lilita Carrió ayer dice, no es que falte trabajo, es que falta gente capacitada. Claro. Primero que es una falsedad total, yo investigo ese tema, soy investigador del CONICET, investigo ese tema, muchísimos profesionales, y el sector que menos trabajo tiene es el de universitario incompleto. Quiero decir, no es de primario incompleto, es universitario incompleto. Es gente muy calificada que tiene que tomar trabajos de menor cualificación. Ahora, ¿cuál es el gambito que nos hace Carrió? No es un problema del Estado que no genera, sino es un problema de la gente que no se capacita. Pero si vos derivás esa culpa a la gente, entonces, Daniel, estamos en un problema. Y además ese universitario incompleto no puede ir a trabajar de obrero en la construcción, porque no está preparado para eso. Y entonces se te produce otra disociación. En el anuncio en página de hoy acerca de la actividad que va a haber a las 2 de la tarde en la Plaza Mitre, ahí en Libertador y Agüero, en pleno Barrio Norte, se agrega, como Cristina en sus recorridas bonaerenses han decidido evitar una zona donde concentren mayor simpatía y apuntar a predicar el mensaje en comunas que mayoritariamente acompañaron a Cambiemos en las últimas elecciones. ¿Está bien? ¿Hay que pelear ahí? Hay que pelear en todos lados. Centralmente ahí, pero el convencido ya está y hay que salir con el fluctuante como centro. ¿Qué es lo que pensamos nosotros? Nosotros pensamos un tema entre gobierno y ciudadanos. Te diría, ni siquiera es una discusión ideológica muy profunda. Es un gobierno que está perjudicando a la mayoría de los ciudadanos. Sectores medios que viven en esas comunas, que son sectores medios que sufren un gobierno que le está golpeando fuertemente el bolsillo. Y en esto de gobierno y ciudadanos, ¿sí?, necesitamos hacer un esfuerzo de amplitud, y esto, ya que tenemos la posibilidad de hacerlo a través de un programa que tiene la audiencia que tiene el tuyo, plantear fuertemente que hubo un esfuerzo entre la primera y la segunda vuelta, hubo un esfuerzo en la elección pasada, donde fuimos desbordados los dirigentes por muchísima gente que sentía que iba a pasar lo que efectivamente pasó. Y salió y nos superó, nos pasó por arriba. Ese es el esfuerzo que hay que hacer de acá en estas 3 semanas. Y no acordarse tarde. Claro, no acordarse tarde, porque entre agosto y octubre es otro mundo. Pero el resultado de octubre va a depender mucho de lo que pase en agosto. Hay que salir ahora, no hay que esperar a ver qué pasa en agosto para ver si tenemos un esfuerzo grande para octubre. El esfuerzo es hoy, esto que decía yo de activistas, de que cada uno en el lugar que puede trate de llegar a muchos, que todos los que nos escuchen estén hoy acompañándonos a las 2 de la tarde en la Plaza Mitre, el lugar raro para que nos encontremos, pero justamente lo hacemos para que sea un lugar familiar, para que sea un lugar donde puedan estar todos. No vamos a hablar prácticamente quienes somos candidatos, van a haber testimonios de quienes están sufriendo estas políticas, va a haber ni música. Hay choripán, digo, avisamos que no está previsto. No han choriplanero. Y banderas. Y solo banderas argentinas. Perdón, tengo que mandar saludos a Marisú y Daniel, si no me matan. Un abrazo enorme y nos estamos viendo en un rato. Nos estamos viendo en un rato. Chao, gente, gracias. Chao, gracias, Daniel, por venir.